Gloria a Dios, mis hermanos, por esta mañana, y quiero invitarte a que entreguemos este tiempo. Hemos entregado un tiempo de alabanza, de adoración, y quiero ahora invitarte a que nos unamos también, sigamos unidos en un mismo espíritu y le entreguemos al Padre este tiempo de enseñanza, este tiempo de palabra, y que de tu corazón surja esta ofrenda maravillosa al Padre, que es tu tiempo, que es tu atención, que es tu concentración, y que nada distraerá aquello que el Señor quiere hablarte esta mañana. Amén. Mi hermano, te invito, si deseas cierras tus ojos, si deseas agachas la cabeza. Lo que quiero invitarte es a que nos conectemos con este Dios en esa intimidad, en ese grito que hemos dado de Maranata, en ese amor por la espera de su llegada, y le digamos: Padre, gracias, gracias por este día, gracias por nuestras vidas, gracias por esta familia, Señor, que nos hemos congregado, nos hemos reunido para alabarte, Señor, para que la expresión de nuestro cuerpo, de nuestra voz, sea agradable a tu corazón. Y este momento, Señor, queremos consagrarlo a ti, queremos entregarte, Padre, como una ofrenda preciosa para ti, nuestra atención, un corazón, Señor, abierto a tu palabra, un corazón preparado como tierra fértil, Señor, para que tu palabra sea aquella semilla, Señor, que germine, que crezca y que dé frutos, y que aquel fruto del Espíritu Santo sea un testimonio vivo, Señor, en nuestras actividades y en nuestro relacionamiento en todo momento. Padre bendito, siempre venimos a ti, Señor, con un corazón humillado. Nos postramos a tus pies porque ante solo tu presencia entregamos, Señor, nuestra reverencia. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas. Tú conoces cada cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos. No podemos ocultarte nada, Señor. Tú nos conoces porque tú nos has creado, tú nos has amado primero. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdones. Que tengas misericordia, Señor, limpies nuestras manos, purifiques nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu presencia está aquí en la tierra. Gracias por tu Espíritu Santo que has decidido que viva dentro de nosotros, que tú mismo mores en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Qué privilegio más grande de que podamos ser contenedores de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a no fallarte. Ayúdanos a esta mañana permanecer atentos y a que el espíritu de discernimiento, Señor, de tu palabra viva en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado insistiendo y creo que lo vamos a seguir haciendo de alguna manera en base a la palabra del Señor, de explotar, diría yo, me imagino como una mina de oro, una mina de piedras preciosas en las que tiras un picotazo así, ¿no? Un picotazo, y me viene a la mente aquellos 7 enanitos de Blancanieves, ¿no es cierto? Y que iban a la mina y habían unas joyas preciosas que relumbraban verdes, rojas, azules, ¿no? Doradas, y era todo una alegría ir a esa mina para rescatar aquellos tesoros maravillosos. Eran unos enanitos ricos, ¿eh? tanta joya que podían sacar de ahí.
Entonces, y me imagino de esa manera igual de que nosotros seguimos también haciendo un túnel, explotando una mina donde aquellas piedras preciosas, aquel mineral precioso, aquel oro puro es la palabra de Dios, y nosotros lo buscamos y lo encontramos y lo sacamos y lo disfrutamos, ¿verdad? Lo vivimos y nos bendice y hace de nosotros personas agradables a aquel Dios proveedor de esos minerales. Entonces, y esa mina es como que, la veo yo como que esa es la familia. O sea, la mina es la familia. Y en esa mina que llamamos la familia, podemos, a través de la palabra del Señor, sacar oro puro, rubíes, zafiros, perlas, diamantes. ¿Me entienden? ¿Y quiénes son todos esos minerales? Nosotros los padres y nosotros los hijos. Nosotros somos aquellas personas que debemos ser aquellas piedras, aquellos minerales relucientes y preciosos, porque el mundo, mis hermanos, está carcomiendo todo y ganando terreno, y no podemos permitir. Nosotros debemos ser aquellas familias que hacen la diferencia, aquella familia, aquella cantera se llama, ¿verdad? Aquellos lugares de aquellas minas donde se explota un mineral. Nosotros debemos ser aquella cantera de donde produzcamos oro fino, piedras preciosas, minerales puros para entregar a la sociedad, y nosotros más bien ganar el mundo. ¿Quiénes son esas personas? Nuestros hijos. Entonces, venimos incidiendo mucho. Miraba yo algunos títulos de prédicas en las que decíamos promesas de la familia, padres jóvenes y evangelio, padres desafiados por un mundo que quiere robar a tus hijos, esposos y esposas que habíamos compartido hace poco. Y bueno, el Señor me direcciona a seguir en esa cantera, a seguir en esa mina, porque creo que aquella familia que Dios instituyó es el lugar de donde el mundo necesita de nuestra presencia. Es de ahí de donde debe surgir misioneros, pastores, evangelistas. Es de esa cantera que deben surgir los embajadores de Cristo, verdaderos, fieles, seguros, inconmovibles, porque la palabra del Señor es su fundamento. ¿Me entienden? Entonces, viene un desafío más, y el título de esta prédica es Un hogar bajo el modelo de Dios. Y no es que vamos a aprender quizás cosas nuevas, pero sí vamos, y yo sentía eso anoche mientras preparaba esto, y sentía que el Señor nos va integrando en un mensaje que tiene aquella perspectiva, aquella esperanza, aquella fe del Señor en cada uno de nosotros, de que realmente tú, Marisol, de que tú, hermana Carmen, de que tú, querido hermano Arturo, de que tú, hermana Cintia, o sea, cada uno de nosotros está asumiendo un compromiso verdadero con Cristo para que su hogar sea una cantera de explotación de minerales, y de que de ese lugar surjan los más grandes predicadores, evangelistas y enviados para entregar el mensaje de Jesucristo. Ese es el lugar. No podemos pedir, siempre decimos, ay, este mundo está lleno de corrupción. Está lleno de corrupción. Pero, querido Pedro, querida Patricia, nos corresponde, ustedes que son papás, nos corresponde criar hijos, educar hijos en la palabra del Señor, para que esta generación
no sea corrupta, para que esta nuestra generación sea enviada al mundo con un mensaje de reconciliación y de trabajo honesto. Nosotros, hay parejas preciosas aquí que están noviando ya con propósitos serios de un matrimonio para formar un hogar. Mis hermanos, ese proyecto de hogar que cada uno de ustedes tienen debe ser la cantera para sacar de ahí. Y vamos a ver la palabra, porque hay una parte que me gustó muchísimo, en la que nuestros hijos, aquel hogar, nuestras vidas como padres, seamos luz y sal en el mundo. No podemos pedir, no podemos decir, mis hermanos, no podemos exigir a la iglesia, a este templo, no, como que la responsabilidad es de la iglesia. No, mis hermanos, la responsabilidad es de la familia, porque la iglesia, esta comunidad, está formada por familias. Y si vienen familias formadas en la palabra del Señor, o quizás con esa intencionalidad, con ese propósito, con esa lucha, porque el camino es angosto en todas las áreas que queremos seguir a Cristo, pero hay ese propósito, hay ese objetivo, hay ese norte, hay esa mirada a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, es de ahí, de nuestra familia, que vamos a formar también iglesias fuertes, inconmovibles, que sean luz, que seamos los enviadores de gente con un mensaje de victoria, con un clamor de Maranata y con una certeza en nuestros corazones que vamos a vivir la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? No hay un núcleo más importante que la familia. Y ahí es donde yo quiero llamar tu atención. Tu familia, aquello que tú estás viviendo, aquel núcleo familiar que tú tienes, ese es el fundamento, esa es la cantera de donde aquellos miembros formarán iglesias y transformarán el mundo. Esa es la raíz. Un hogar bajo el modelo de Dios. Hogar, ¿qué quiere decir hogar? Vamos un poquito también entendiendo las palabras, porque hablamos mucho de hogar y decimos que nuestro hogar o nuestra casa, algo como similar, pero no es que no lo sepas, pero quizás es importante que lo aclaremos un poquito, donde esta palabra viene de una palabra del latín que se llama focus, que significa fuego, ¿verdad? El fuego fue central en la vida cotidiana antigua. Cuando un núcleo familiar se reunía, encendía fuego. Y ese fuego representaba protección. Yo decía protección, ¿y cómo protección? Y sí, ustedes saben que a mí me gusta ir al campo. Hace poco hace unos días atrás, estuve ahí en la playa de un río a 4 horas de la civilización, río adentro, y no hay cómo no hagamos una fogata, porque ahí entiendo cuando leía y hacía esto, de que el fuego nos protege, porque ante semejante selva, cualquier animal silvestre que ve fuego no se acerca. Y entonces es una señal de protección para cada uno de nosotros. No necesitamos agarrar una antorcha e ir a perseguir jaguares ahí en la selva. No, basta que el jaguar vea fuego y dice, hay una línea que no me permite acercarme, ¿verdad? Y la gente antigua hacía fuego cuando se reunía. Y pues representa esa protección, representa luz, representa calor, ¿verdad? Y representa también el quehacer de los alimentos, porque se los cocina en el fuego. Y
Y por lo tanto todos se reúnen alrededor del fuego para compartir, y es el momento de intimidad, es el momento de quizás contar cómo te fue tu día, ¿verdad? Alrededor del fuego se cocina, se comparten historias, se fortalecen los lazos comunitarios. De ahí que la primera acepción de hogar se refiera al lugar donde se enciende el fuego. Eso es hogar. Y algunas casas tienen chimenea, ¿verdad? Y es como que eso representa el hogar, aquella fuente de calor. Hace varios años ya estamos con mi esposa solos, nuestros hijos lejos, y cuando ellos estaban aún en colegio, queríamos siempre de que los inviernos sean fríos, porque nos gustaba muchísimo encender la chimenea. Encendíamos la chimenea y ellos preparaban sus marshmallows, preparaban salchichas, preparaban un montón de cosas. Y aquella noche nos quedábamos, y conseguíamos bastante leña, nos quedábamos durmiendo en la alfombra. Era la noche permitida para dormir en la alfombra al lado de nuestros perritos, pero con el calor del hogar. Y disfrutábamos un montón. Y entonces ese es más o menos el significado de hogar. Es un lugar más que físico, es un lugar de reunión, de unión espiritual, donde la familia comparte, crece, come, o sea, recibe cosas materiales, pero también recibe cosas espirituales, ¿verdad? Se hace un sinónimo con casa. No nos vamos a pelear de que no, pero casa son los ladrillos, la parte material. Sí, es así, pero si en tu corazón está también, ven a mi casa, porque lo consideras como un hogar, como un lugar de una fuente de protección, ¿verdad? Una fuente de calor, una fuente de compartir, pues ese es el hogar. Ese es el hogar, ¿cierto? Por eso que el significado de hogar va más allá de los ladrillos, va más allá del cemento. No es simplemente una estructura física, sino un espacio cargado de significado emocional y espiritual. Es el lugar donde nos sentimos seguros. Terminamos de trabajar y nuestro objetivo es volver a casa. Ese es nuestro lugar seguro. Ese es nuestro cuartel. Ese es el lugar deseado. Ese es el lugar anhelado al final del día, al final del trabajo. Es el punto de reunión, pero no obligado porque nos castigan de llegar al hogar. No, es el lugar obligado porque es el lugar de amor de tu vivencia diaria. Qué lindo, ¿no? Es donde construimos recuerdos, y acabo de compartirles aquellas noches de chimenea que teníamos con los chicos. Y disfrutábamos un montón, jugábamos todo, hablábamos, reíamos hasta que nos daba sueño. Y claro, yo con un ojo, porque hay un fuego también ahí que hay que cuidar, ¿no? Y que no salpiquen las chispas y haya alguna cosa que no quisiéramos que pase. Compartíamos en momentos importantes, desarrollamos nuestra identidad. Por eso hogar se refiere a familia, al grupo de personas con las que compartimos la vida y con quienes nos sentimos conectados. Ese es el hogar. Aquí no tenemos una chimenea, pero la palabra de Dios es fuego, y es la que nos une, y es la que nos hace compartir, es la que nos hace proyectarnos, la que nos hace tener intimidad, la que nos hace tener identidad y nos une como familia, ¿verdad? Entonces, un hogar bajo el modelo de Dios es un refugio de amor, es un refugio de fe y de propósitos, donde la presencia de Dios es el fundamento y la guía diaria. Ese es un hogar bajo el modelo de Dios, que es un refugio de amor. Es el cuartel general del amor. Es el cuartel general de la fe. Es el cuartel general de los propósitos de vida. Yo hoy quiero invitarte aquí, en este momento,
Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos, que no te distraiga quién entra, quién sale, quién está a tu lado. Nada, quiero invitarte de verdad que vayas a tu corazón y que logres ir definiendo esto en tu vivencia diaria, en tu vivencia hasta el día de hoy. Un hogar bajo el modelo de Dios, ¿de verdad es un refugio de amor? ¿De verdad es un refugio, es un cuartel general donde vuelves y encuentras la presencia de Dios? Porque Dios es amor, ¿verdad? Y la presencia de Dios debería permanecer en ese lugar. ¿De verdad aquel hogar que tienes es un refugio de fe? ¿Es donde creces en fe y donde haces crecer en fe a los que te rodean? ¿De verdad aquel cuartel general, aquel hogar, aquella casa que tú tienes, tiene propósitos, tiene objetivos, donde Jesucristo es el fundamento? Donde tienes revelaciones, pueden ser revelaciones diarias para guiar tu vida, para guiar la vida de tu esposa o para guiar la vida de tus hijos en la sabiduría de Dios. ¿A qué lugar es ese? ¿O qué estamos haciendo? Este es el momento que el Señor quiere confrontarnos. Quiere poner quizás lo estás haciendo bien, gloria a Dios, pero quizás no lo estamos haciendo de la mejor forma. Quizás el mensaje de esta mañana es para pulir aquellas cosas opacas o puntudas, ásperas. Porque Dios quiere, mi hermano, mi hermana, tú que tienes un hogar, ya sea como padre, como madre o como hijo o como hija, Dios quiere que en el hogar que tú vives o en el hogar que tú quieres formar sea un hogar bajo el modelo de Dios. Ese tiene que ser tu propósito. ¿Cómo es mi hogar? ¿Verdad? Entonces, para edificar nuestras familias, mis hermanos, para edificar nuestras familias, para que aquella cantera, aquella mina que nosotros tenemos sea conforme al diseño de Dios, necesitamos de las Escrituras y necesitamos permitir, abrir las puertas para que los principios bíblicos transformen cada aspecto de nuestra convivencia, de cada componente de esa familia, de cada minero, llamémoslo así. Entonces, voy a contarte algunos puntos importantes para que nuestro objetivo sea un hogar bajo el modelo de Dios. Primer punto, el fundamento del hogar. ¿Cuál es el cimiento de tu hogar? ¿Sobre qué vamos a edificar? Este edificio creo que tiene una cosa de 7 pisos, por ahí. Para que aguante semejante estructura y nosotros podamos vivir tranquilos aquí dentro, cada pilar de esto tiene un fundamento, tiene un cimiento totalmente calculado por la ingeniería civil para que aguante todo eso. Podía haber sido el doble de gruesa esa columna, pero tal vez iba a ser muy grosera, ¿no? Doble de gruesa, porque no es necesario. Fue calculada, pero hay un fundamento. Hay un fundamento vital para la mantención vertical de este edificio. Que las vigas unan todas esas columnas y formemos una estructura. Lo mismo es nuestro hogar. Nuestro hogar necesita un fundamento, porque vamos a hacer crecer y estabilizar vidas. Y entonces nuestro fundamento es espiritual. Y nuestro fundamento, ¿quién es? Cristo. Mi hermano, ¿quieres formar un hogar bajo el modelo de Dios? No lo puedes hacer si tu fundamento no es Cristo.
Tú quieres hacer como te place, a tu manera, como quieres. Quizás sea una familia que va a caminar, pero vas a tropezar mucho, vas a sufrir demasiado y la misericordia de Dios va a ser expresada de manera frecuente en tus convivencias familiares. Mientras que si tu fundamento es Cristo, los riesgos disminuyen. Los riesgos lamentablemente no llegan a cero. ¿Por qué? Porque la formamos personas imperfectas. Y nosotros somos los riesgosos, no Cristo. ¿Verdad? Nosotros somos los posibles fallos que presente nuestro hogar y aquella estructura comience a temblar, comience a rajarse y hasta hogares comienzan a derrumbarse. ¿Por qué? Por insensateces que hacemos los padres, las madres o cualquiera de los componentes. Cristo es la piedra angular sobre la cual se construye todo hogar, si quieres construir un hogar bajo el modelo de Dios. Y dice Salmo 127, ¿verdad? Salmo 127 es maravilloso. Léelo completo, es cortito. Pero dice en el verso 1 y el verso 2, si el Señor no construye la casa, si la presencia de Dios no está en aquella cantera familiar, si no es un fundamento, si no es aquel cimiento principal de tus proyectos de vida y familiares, el trabajo que vamos a hacer los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Qué te parece? No es nuevo, ¿cierto? Lo conocemos, pero vivámoslo. No solo se quede en conocimientos, sino tiene que ser una vivencia, tiene que ser un propósito de decir, es verdad, lo sabía, pero acabo de darme cuenta en esta meditación inicial de que mi hogar le falta una estructura, le falta un cimiento, le falta un fundamento. O quizás el fundamento de Cristo, que sí dices tú, no, pero es Cristo, pero está muy frágil. Es decir, para una columna de estas dimensiones le has puesto solo ripio abajo, pequeñas piedras, y Cristo está como salpicado nomás y no es una estructura de roca sólida. Entonces necesitamos tener aquella intimidad con Jesucristo para que hagamos de Jesucristo la roca sólida sobre la cual construimos nuestro hogar. ¿Verdad? Me puedo afanar, me puedo esforzar con todo el conocimiento, la formación, el ímpetu, la fuerza en querer tener un hogar grandioso. Pero si el Señor no construye la casa, mis hermanos, si el Señor no construye la casa, lo que hagamos es una pérdida de tiempo. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Es una cosa lindísima. Entonces, y luego dice, nos recalca, manténme el versículo 1 por favor. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es lo mismo. Podemos equipar a nuestra casa con sensores de ingreso, cámaras de vigilancia, lo que quieras, nos ayuda. Por supuesto que sí. O sea, quizás en tu espíritu te deje tranquilo porque sabes que auto estacionó, lo verificas en tu aparatito, en tu cell phone, ves tus cámaras de tu casa y puedes estar atento, ¿verdad? Pero aquí viene algo maravilloso. Si el Señor no protege la ciudad, si el Señor no protege tu casa, protegerla con guardias no sirve para nada. Y aquí viene la aclaración. Vamos al verso 2. Es inútil. Mi hermano, quiero que entiendas esta palabra. Es inútil que te esfuerces tanto. Es inútil que desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, que te esfuerces en tu vida cotidiana, que
que te despiertes temprano para ir a trabajar, que te rajes, que te rompas el lomo. O sea, que haya un esfuerzo mayúsculo por conseguir las cosas materiales o de sustento para tu familia. Si no está Dios, si no vive Dios dentro de tu hogar, si en la cantera no está Dios construyendo, ¿por qué? Porque si está Dios, no tienes que estar estresado ni preocupado de tu provisión. No tienes que estar rajándote el lomo o rompiéndote para conseguir las cosas. Porque si está Dios, Dios da descanso a sus amados. Es decir, que si estás con Dios, Dios ya te considera, eres mi amado. Eres mi amado. Como estás conmigo, como me has llamado a mí, que yo sea el constructor de tu hogar, el constructor de tu casa, el constructor de tu trabajo, el constructor de tu familia, eres mi amado y yo te haré descansar. ¿Qué quiere decir? De que, claro, no quiere decir que seamos irresponsables y no trabajemos o lleguemos tarde, no. Porque aquella responsabilidad, aquella disciplina, aquella puntualidad que debes tener también en tu vida cotidiana, te la va a enseñar Dios. Porque Dios no quiere impuntuales, porque Dios no quiere irresponsables. Pero como has sustentado el crecimiento de tu hogar en base a Dios, Dios te va a enseñar a ser puntual, a ser disciplinado. ¿Y qué va a pasar? Vas a producir provisión. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dios te ama. Entonces vas a vivir Dios da descanso a sus amados. Ajá. No te tienes que preocupar, porque has hecho lo correcto, has hecho lo sabio. Has puesto a Dios de fundamento de tu hogar. Ajá. Sin la dirección de Dios, los esfuerzos humanos para mantener la unidad, escucha esto, para mantener la unidad y el amor en la familia, está sin cimientos. Sin Dios no puedes mantener unidad. Sin Dios no puedes mantener amor. Por supuesto, porque la identidad, la definición de Dios es amor. Y como la familia es una institución que Dios ha establecido, hay un orden. Y este orden siempre lo comparto en los prematrimoniales y lo quiero compartir ahora en la comunidad, porque a veces un poquito nos desorientamos. Y hay veces que también ignoramos estas cosas. Y la ignorancia, mis hermanos, no es un insulto, no es algo que te debe hacer sentir mal. La ignorancia es nada más no saber un área de conocimiento en tu caminar hasta hoy. Yo ignoro muchísimas cosas, soy ignorante en muchos estudios, en muchos desarrollos científicos, lo soy. Pero eso no es un insulto ni una vergüenza para mí. Iré caminando y si Dios me da la oportunidad de saberlo, perderé la ignorancia. Y quizás con todas las enseñanzas bíblicas que tenemos, pues vamos perdiendo la ignorancia y no saben cuánta ignorancia he perdido respecto a la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué nos dice esta mañana? Me gusta que el propósito de tu corazón cuando formes un hogar sea bajo mi modelo, no bajo el modelo que tú te imaginas. Y yo he formado un modelo. Yo soy un Dios perfecto y mi modelo es perfecto. Tú eres imperfecto y crees tener modelos perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el orden? Mi hermano, mi hermana, el primer lugar en tu relación de vivencia, de existencia, es Dios. Es el fundamento de tu vida, es el fundamento de tu fe, es el fundamento de tu existencia. El primer lugar es Dios, es Cristo. Papás, mamás, debemos enseñar esto a nuestros hijos, porque el primer lugar también de nuestros hijos tiene que ser Dios. Y no tiene que ser Dios porque tengo que recoger las canastitas, con la canastita los sobres de... No, ese es el servicio para Dios. Lo que estamos diciendo de poner a Dios en primer lugar quiere decir
de que yo como papá y mis hijos como mis discípulos debemos entender que la principal persona con la cual yo debo tener comunicación es Cristo, es Dios. Entonces estoy construyendo un fundamento, un cimiento sólido para que yo sea un amado de Dios y yo descanse en el transcurso de mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces el primer lugar es Dios y debo enseñar eso a mis hijos. Debo enseñar a mis hijos a que oren. Debo enseñar a mis hijos a que lean la palabra. Quizás la leeremos juntos en familia. Quizás nos propondremos desafíos personales, ¿verdad? Y es muy interesante. En algún momento uno de mis hijos me dijo: papá, ¿qué te parece si los dos estudiamos Eclesiastés? Me gusta ese libro. Wow, vamos hijo, estudiamos Eclesiastés. Y éramos solo los dos, tenemos 3 hijos. Habían 2 hijos y una esposa que no estaban involucradas en el estudio, pero no era por discriminación, sino era un desafío personal, espiritual de ambos, que lo gozamos, lo disfrutamos y comenzamos a enseñar a todos los que nos rodearon. Y fue maravilloso. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra espiritualidad es que conocerlo a Dios lo más posible. Es mi fundamento. No puedo vivir, si quiero formar un hogar bajo el modelo de Dios, no puedo hacerlo si no conozco al constructor principal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios en primer lugar, mi relación con Dios, mi intimidad. Pero ¿cómo le puedo yo decir a mi hijo: tienes que orar, por favor lee la palabra, hijito, tienes que tener intimidad con Dios, cuando tú como padre o como madre no lo haces? ¿Por qué no lo invitas a tu hijo? Ven hijito, vamos a orar. Vamos a orar los dos. ¿Por qué no buscas un tiempo? Quizás tienes más de un hijo. ¿Por qué no buscas un tiempo personal con tu hijo para conocerlo a tu hijo, para saber qué le gusta a tu hijo y para evangelizar a tu hijo? Mis hermanos, la familia es la cantera, la mina de donde tienen que salir los misioneros. No se llama iglesia, templo, aquel lugar. Se llama aquella iglesia doméstica. Y las iglesias domésticas forman esta comunidad. Y eso es fundamental. No podemos descuidarnos. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo de que ante sus dificultades encuentre bendición y soluciones divinas? Tengo que darle testimonio, pues. Yo tengo que mostrarle a mis hijos: miren lo que Dios me ha bendecido. Estuve orando por un buen tiempo con mis rodillas en el suelo. Estuve llorando al Señor. Y miren cómo Dios ha bendecido mi vida, hijitos. Miren lo que el Señor nos ha entregado. Tus hijos van a decir: wow, papá, yo quiero un iPhone 17. Ora, hijito, ora. Mis hermanos, hagan orar a sus hijos, aunque les pidan el último modelo de celular y para ustedes sea quizás una locura, algo que sale de su presupuesto, porque puede serlo. Esos equipos valen más de $1,000 y es una locura, ¿no es verdad? Y más bien andamos peleando de que nuestros hijos no pasen tanto tiempo en el celular. ¿Cuántas veces, y estoy seguro que tú en tu familia has hecho orar a tus hijos y de alguna manera Dios, en el amor que nos tiene, proveyó a tu hijo lo que él quería? ¿Y por qué tú como padre, como madre, no puedes dar un testimonio así? Siempre he compartido con ustedes. ¿Tienen ustedes algún problema de trabajo? ¿Tienen algún problema el cual está haciéndoles sufrir mucho, de enfermedad judicial, lo que sea?
Compartan, mis hermanos, en el hogar, en ese refugio, en ese cuartel general. Se habla de todas las estrategias espirituales, se habla de todas las debilidades espirituales, y es donde se fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro fundamento, porque Él es el constructor y Él nos va a direccionar a que solucionemos el problema de salud, el problema judicial, el problema de necesidad, aquel desierto. Es el lugar donde se ponen todas las estrategias espirituales. Y tus hijos van a comenzar a decir: wow, este Dios sí que es bueno, este Dios sí que responde, este Dios. Y es verdad, no les estás tomando el pelo, porque Dios es el más interesado en manifestarse con bendiciones, con milagros. Él quiere mostrarse, Él quiere que lo percibas, Él quiere que lo sientas. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser el constructor, Él quiere ser el fundamento. En eso se basa todo. Y nosotros somos los instrumentos de crear un hogar bajo el modelo de Dios. Porque yo, José Luis, soy un instrumento de bendición para mis hijos. Janet, la mamá, es un instrumento de bendición. Hacemos un equipo para nuestros hijos. Dios en primer lugar, en tu relación, como papá, como mamá, como líder en tu hogar. Y eso enseñamos a nuestros hijos. Dios primero. A mis hijos les dije una cosa: hijitos, yo me puedo equivocar. Tengo debilidades, tengo áreas que aún necesito hacerlas crecer, y me puedo equivocar en la dirección que les puedo dar, o en las órdenes que le puedo dar. Oren por mi vida para que me equivoque menos. Y esas oraciones son oraciones de amor, porque ellos están siendo liderados por un par de personas imperfectas. Pero queremos, no amamos a nuestros hijos. Por supuesto, dicen: ¿no ves? Si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una serpiente? No, mi hermano, le vas a dar una docena de pan. Pero nos podemos equivocar. Quizás le hemos dado un pan duro. Y nuestros hijos tienen que orar por nosotros. Hijos, hijas, oren por sus padres. Oren por sus padres, para que Dios les dé ese discernimiento, esa sabiduría, para que los críen bien, con un fundamento de Cristo. Segundo lugar, si eres casado, si eres casada, si vives en un matrimonio, el segundo lugar después de Dios es tu cónyuge. Amamos mucho a nuestras mamás. Aquí está mi mamá. Pero desde el momento que yo me casé, cambió la prioridad de mi mamá. No cambió mi amor por mi mamá, ni cambió el amor de mi mamá por mí como hijo. Pero cambiaron mis prioridades, porque así lo quiere Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán uno. Aquellos dos son uno. Y hay mucha gente, muchos esposos, muchas esposas que sufren de mamitis aguda, de que anteponen todo lo que la mamá dice, y es aquella suegra metiche dentro del hogar. ¿No es verdad? Quizá por ignorancia, mis hermanos. Actuemos con amor ante esas actitudes. Yo tuve que hablar con mi mamá. Aquí está mi mamá. Porque la mamá nos ama sin medida, porque así amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. Nosotros tenemos 2 varones y una mujer. ¿Cuánto no quisiera que mis hijos no lloren en su relación matrimonial de sufrimiento? ¿Cuánto no quisiera que mi hija no sufra dentro de su hogar? Pero eso no es bíblico, porque la Biblia dice que si te casas vas a tener desafíos duros, va a haber momentos de llorar, va a haber momentos de reír, ¿cierto? Y nuestra mamá piensa lo mismo de nosotros, quiere lo mismo de nosotros. Entonces, mis hermanos, solo para ordenar prioridades, amo a mi mamá, la respeto a mi mamá, la cuido a mi mamá por la edad que tiene hasta ahora. Pero después de Dios está mi esposa. Las cosas que conversamos con mi esposa tienen una prioridad, pero tengan la certeza, esas prioridades
no ignoran las prioridades de mi mamá. No. ¿Por qué? Porque Dios es el constructor y te da sabiduría para manejar esa estructura. ¿Me entiendes? Muchos escucho ahí con la gente que voy a pescar ahí. Justo un amigo no fue en mi lancha porque su mami se puso mal. Y dice, yo haría cualquier cosa por mi mamita. Qué lindo. Sí, le digo, o sea, atendé a tu mami. Realmente entró a la clínica así. No me importa ni mi esposa ni mis hijos, es mi mami. Ahí yo ya me callé. Algún rato tendré que hablar con él. ¿Me entiendes? Y hay gente que habla así, de que su esposa, sus hijos pueden ser otra prioridad que la que tiene su mamá. Pero Dios ha establecido un orden, mis hermanos. El número uno es Dios. El número uno. El número dos, si eres casado, es tu cónyuge. Si no eres casado, son tus papás. Son tus papás. Vuelvo al número 3. Voy al número 3. Si tienes familia, si eres un esposo, si eres un papá, el tercer lugar lo tienen los hijos. Y el cuarto lugar, la familia. Y en ese grupo de la familia, el primer lugar es la mamá y el papá. Cuando tú desordenas esto, vas a tener problemas. Cuando tú antepongas, y se ve mucho en los hogares, los hijos ahora dominan el hogar. Eso es lo normal que vemos. El hijo ordena lo que tienen que hacer los padres. ¿Por qué? ¿Por qué si eso no es lo que Dios estableció? Los hijos deben obedecer lo que los padres instruyen, lo que los padres ordenan. ¿Me entienden? Nosotros desordenamos todo eso. A veces ponemos a nuestros hijos inclusive por delante de Dios. Hijitos, preparémonos, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al culto. Necesitamos ir a alabar al Señor, necesitamos escuchar la palabra, porque no vienes por cumplir, ¿no es verdad? Eso no pasa en esta congregación, todos vienen porque quieren crecer. Las otras iglesias son domingueros. Mi hermano, quiero animarte a que de verdad vengas aquí porque quieres venir a alabar al Señor, porque Él es tu prioridad. Y domingo es día del Señor. El domingo no es dormingo. Sí, el mundo nos dice así: sábado es fárrado y domingo es dormingo, ¿no es cierto? O sea, lo escuchamos. Pero domingo no. El domingo es el Shabbat. Es nuestro día de contemplación del Señor. Es el día de vida familiar para adorar a Dios. Y por lo tanto lo vamos a ir a adorar a su templo. Y nosotros le llamamos Día del Señor. Pero no falta que un hijo o una hija se levante y diga: no, papá, tengo flojera, anoche me quedé muy tarde en la fiesta de mis compañeros, durmamos. Y el hijo convence a los padres de no ir al templo. ¿Por qué? Porque es su hijita querida, su hijito querido. Mis hermanos, sé sabio para ordenar tu casa. ¿Quién es tu prioridad? ¿Tu sueño, tu comodidad o venir a alabar y bendecir y glorificar el nombre de Dios que te dio hasta la vida, que te dio hijos? ¿Verdad? Dios, tu cónyuge, tus hijos y tu familia. Mis hermanos, no olvides ese orden. Desordenas eso, pones a tu mamá encima de tu esposa, vas a tener problemas. Pones a tus hijos encima de Dios, vas a tener problemas. ¿Me entiendes? Muchos ponen su trabajo encima hasta de Dios. No, mi trabajo es demasiado duro. Domingo es el único día que tengo para descansar y me quedo a dormir. No te aconsejo que hagas eso. Es la peor decisión que has tomado, porque tienes trabajo, gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que
construir un hogar bajo el modelo de Dios. Y el modelo de Dios tiene siempre orden. Segundo punto, amor, respeto mutuo y cumplimiento de roles. El apóstol Pablo nos pone delante de nosotros, pone en nuestras manos sobre los roles y aquella intencionalidad de cumplirlas con amor, no por obligación. Y dice Efesios 5:25, lo sabemos. Efesios 5, para los maridos, levantemos las manos a ver, futuros maridos más, ¿ah? Todos. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Ya hablamos en esposos y esposas de esto bastante como pipoquita, ¿no ve? Mis hermanos, nuestro rol como esposos, como varones, como sacerdotes, como líderes, como capitanes del barco de nuestro hogar es amar a nuestra esposa. Esa es la orden de Dios. ¿Cuál es el parámetro de amor? Ya inclusive aprendimos que era amar y que era amor, ¿verdad? Y el parámetro de amor que debemos entregar a nuestra esposa, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y a qué nivel, a qué intensidad llega ese amor que Cristo entregó a su iglesia? Su vida por ella. Esposos, ¿están de acuerdo? Levanta la mano. Eso es lo que Dios quiere para que nuestro hogar sea un modelo de Dios. Morir por nuestra esposa. ¿Qué dices, Wilber? No deja cabo suelto el Señor. Tienes que amar a tu esposa. Claro, nos podemos hacer los locos. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo fue la calidad de ese amor? Murió por ella. Listo. Y hay 80,000 prédicas sobre este versículo, ¿verdad? Que lo puedes ir discerniendo en tu hogar. En estos días, ¿verdad? Solo pongo en tus manos estas puntas de hilos en los cuales tú, en la intimidad de tu relación con Dios, vayas desarrollándolas, discerniéndolas, masticándolas en tu casa, investigando bíblicamente. Ahí está tu intimidad, ahí está tu relación con Dios, ahí está el enseñar. A ver, hijitos, reunámonos. ¿Se acuerdan que el pastor dijo que debemos amar como Cristo amó a su iglesia y Él entregó su vida por ella? Sí, vamos a estudiar más sobre ello. A ver, vamos a ver más versículos sobre eso. Mi hermano, estás evangelizando a tus hijos. Estás haciendo de esa cantera una generación inconmovible que va a ir a transformar el mundo. Vamos a hacer hijos, vamos a tener adolescentes, vamos a tener jóvenes maduros espiritualmente, capaces de convencer a quien sea con el mensaje del Señor. No por su capacidad, porque tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y tú, papá, mamá, has sido el instrumento para que el Espíritu Santo reviente en la vida de tus hijos. Ese es el rol de los esposos. Y en Efesios 5:33 pone el rol de la esposa y dice: por eso les repito, cada hombre debe, nos repite, varones, o sea, esto no es nomás así, se pasó por aquí, no, repite. Aparte de darnos el rol de la esposa, nos lo vuelve a repetir a los varones. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Parámetros del amor que Cristo quiere que demos como esposos, como Jesús y como nos amamos. Y la esposa debe respetar a su marido. Mis hermanos, cuando todo esto está en el amor del Señor, y como ya hemos aprendido, ¿verdad? 1 Corintios, si no me equivoco, 8:11 dice que quién es la cabeza de quién, ¿correcto? En la que Jesucristo tiene como cabeza a su Padre, los esposos tenemos como cabeza a Jesucristo y la esposa tiene como cabeza a su esposo. Es una estructura, es un orden. Y entonces, la esposa debe respetar a su marido. Si su esposo está sujeto a Jesucristo, si ama como Jesucristo amó, la esposa nunca va a dudar de sujetarse a su esposo, nunca,
Porque su esposo no va a ser un gobierno de facto, no va a ser un humillador, no va a ser un aprovechador, no va a ser un extorsionador, sino va a ser ¿quién? Alguien que muere por ella. ¿Y cómo esta esposa no se va a entregar? Pero si la engañas, pero si le vienes con sorpresa, mis hermanos, este aparatito es, para mí, es fundamental, es una maravilla. Es una bendición. Me permite tener muchísimas cosas maravillosas. Pero hay esposos que es imposible que tomen su celular. Hay esposos que este aparato es prohibido para su esposa. Hay hogares donde este aparato es un secreto. ¿Quieres un hogar bajo el modelo de Dios? Tu celular y todo lo que tú manejas debe ser un libro abierto para la gente que te rodea, porque es la gente que amas. Si existe aquel celo, la billetera. Mi celular tiene un password. O sea, si yo lo quiero abrir, me va a pedir un password. Ese password, quizás no es necesario que lo conozcas tú, ¿verdad? Pero lo conoce mi esposa y lo conocen mis 3 hijos. Y cuando yo les digo, hijitos, venme en mi celular tal cosa, no tengo ningún temor de qué información encuentren en esto. Amorcito, me dice mi esposa, necesito comprar huevos y me olvidé traer mi plata. Toma, mi amor. Ve cuánto vas a gastar. Mis hermanos, eres un esposo o debes ser un esposo sujeto a Cristo. Y Cristo nunca tuvo secretos con su iglesia, con su novia. Es más, se reveló a sí mismo y reveló lo que el Padre quería. ¿Verdad? ¿Qué clase de esposo eres tú? ¿Aquel que esconde su celular? Algo escondes. Claro. ¿O no es obvio? Tú mismo das evidencia de que hay algo secreto. ¿Por qué? ¿Y Dios no lo sabe? Hombre insensato. La esposa debe respetar a su marido. ¿Qué quiere decir eso? Su esposo está sujeto a Cristo. Dice, esposa mía, este proyecto que tenemos como matrimonio, como familia, es por esta dirección. Esposo mío, ¿has orado? Sí. Señor me ha mostrado que este es el camino que debo seguir. Respeto tu decisión y te apoyo. Vamos por ese lugar. Así funciona eso. Se te quemó el foco. Amorcito, se le dice, viene mi esposa y me dice, amorcito, se ha quemado ese foco. Claro, para ella es más complicado agarrar una escalera, ponerla ahí, que sacarle los tornillos. No, yo lo voy a hacer. Cambio ese foco, mis hermanos. Soy el ingeniero astrónomo de mi esposa. Por cambiar un foco. Amorcito, eres lo máximo. No hay nadie como tú. Respeto, reconocimiento. Y a los hombres nos gusta que nos reconozcan. ¿Ah? Quizás nos toca trapear la cocina. Gracias, mi amor. Algún rato la trapeé, me pareció que no estaba tan bien, pero me dice, está excelente, está brillando esa cocina. Gracias. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, este es el modelo de Dios. Sigamos. Y para completar, claro, porque ¿quiénes forman el hogar? Papá, mamá y los hijos. Y dice en Efesios 6:1 al 3, hijos, hijos, yo también soy hijo, tengo a mi mami todavía, gracias a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Y esto, ustedes pertenecen al Señor, me llamó la atención anoche y decía, soy consciente, ¿tú eres consciente como hijo de que perteneces al Señor, como hija? Claro, porque hay otro versículo que dice, ¿qué son? Los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Claro, y si son herencia de Jehová, son propiedad de Dios y Dios te los ha entregado para que tú los críes.
los tengas un tiempito. A nosotros ya volaron del nido y en ese tiempito no nos pertenecieron. Dios nos bendijo con la presencia de estas 3 preciosas vidas para que las formemos. Y en realidad, ¿de quién son? De Dios. Entonces los hijos que tú tienes, mi hermano o mi hermana, no son tuyos, pertenecen al Señor. Y por lo tanto el temor que debes tener, no el miedo, sino el respeto, la reverencia, la obediencia a la palabra de Dios, te deben hacer intencional para enseñar a ese hijo de Dios lo que Dios te ha mandado dentro de tu hogar. ¿Te das cuenta? Entonces, hijos, su identidad, hijas, su identidad está en el Señor. Ustedes, yo como hijo, le pertenezco al Señor. Pues esto es lo correcto. Vamos al verso 2. Honra a tu padre, y lo pone entre comillas. ¿Por qué? Porque ya es un mandamiento dado en el Antiguo Testamento. Lo está citando nada más. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Hijos, ¿cuál es? Vamos al 3. Verso 3, por favor. Si honras a tu padre y a tu madre, comillas, ya lo dijo el Antiguo Testamento, te irá bien. Dale un aplauso al Señor, hijo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque si yo honro a mi padre y a mi madre, me irá bien y tendré oye, mira, hasta mi vida se alarga, me hago longevo por honrar a mi padre y a mi madre. Y es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Entonces, esto es verdad. Te irá bien. Levanten la mano jóvenes y adolescentes, niños si es que hay. Levanten. Sí, hasta los 30 años levanten. No se hagan aquí mis hermanos. Te irá bien y tendrás una larga vida. Ese es tu rol. Claro, nosotros. ¿Por qué te va a ir bien y tendrás una larga vida? Porque tu rol dentro de esto, que es el modelo del hogar de Dios, es obedecer a tus padres, es honrarlos. Qué hermoso. Mis hermanos, los hijos, y lo puse en mayúscula, mis hermanos, para no olvidarme aquí, lo voy a leer literal. Los hijos no son los que deciden qué actividades se realizan en el hogar. No son los que deciden. Se aceptan sus opiniones, son muy bienvenidas, pero los padres son los que deciden qué hacer. ¿Entendieron, hijos? No son los que deciden el rumbo del hogar. Sus opiniones son valiosísimas, valiosísimas. A mí me ayudaron mucho las opiniones de mis hijos, pero para ellos tiene que quedarles claro que nuestra decisión es la que se va a implantar. La decisión que se va a implementar puede coincidir con la opinión de uno de nuestros hijos o la opinión de varios de nosotros. Eso es lo que se busca, la dirección de Dios, ¿verdad? No es que sus opiniones no valgan, son muy valiosas. Yo las aprecio muchísimo, las opiniones de mis hijos. Puedo decidir conjunto a mi esposa tomar el rumbo de la opinión de uno de ellos. Gracias a Dios que fue iluminado con la dirección que el Señor quería que tomemos. Pero ¿quiénes toman la decisión? Los padres. Hoy día es domingo, ¿no ve? ¿Qué vamos a almorzar? Burger King, los niños. ¿No es verdad? La mamá que quiere ensalada César y el papá que quiere un churrasco. Terminan en la Burger King. Así funcionan, mis hermanos. Lo hemos vivido nosotros también. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, claro,
Vamos al Burger King, la señora se pide la César que hay en Burger King y yo me pido la Upper doble para tener la carne más grande. Mis hermanos, no siempre esa es la solución del almuerzo de domingo. Algún rato podemos ceder al deseo de nuestros hijos, pero la sabiduría que debemos tener como padres, inclusive en la alimentación que podemos tener, parte de nosotros los padres. ¿No es verdad? Entonces, cuando cada persona cumple su parte, su rol con humildad, con amor, con entrega, el hogar se convierte en un reflejo del amor incondicional de Dios. Dale un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, de verdad. Danos esa sabiduría para cumplir nuestro rol. La importancia de la oración en la familia. Mis hermanos, la oración fortalece la comunión con Dios y entre los miembros del hogar. La oración nos hace madurar. La oración es la conversación con aquel que es nuestro fundamento. La oración nos pone en comunicación con aquel que es el constructor de nuestro hogar. Y por supuesto que debemos enseñar a nuestros hijos a orar desde aquella edad que ni siquiera saben hablar, ¿verdad, Alan? Ahí igual, hay que hacerlos orar. Entonces, dice Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿No quieres la presencia de Dios en tu hogar? Pues reúnete en familia a orar. Ahí está, dice el Señor, ahí estoy yo. Y claro, si lo estás convocando al Señor, si lo invitas a que sea parte de tu hogar, orar juntos no solo une corazones, sino que invita la intervención sobrenatural de Dios en las circunstancias diarias. Claro, ¿cuántas veces? O sea, mi matrimonio, mis hermanos, es un matrimonio como el de ustedes. No crean que somos de Júpiter, de Saturno y que es el matrimonio familia Ingalls. No, siempre digo chiquitita pero fiera, ¿no? Y yo también soy fregado en algunas áreas, mis hermanos, que debemos mejorar. Pero ¿qué hace la oración? ¿Cuántas veces hemos resuelto situaciones tan complicadas porque nos hemos puesto a orar solamente? Y curiosamente así, claro, no es curiosamente, lo hallamos curiosamente, pero es el poder del Espíritu Santo mismo, de que cuando terminamos de orar, nos miramos y es como si los dos nos sintiéramos culpables y decimos, perdón, mi amor, no debía haber dicho eso. Y ella también dice, sí, a mí también perdóname. O sea, como si los dos fuéramos culpables. Y antes de la oración, tú eres la culpable. Y ella también decía, no soy yo, eres tú. Y al final terminamos siendo cómplices del problema. ¿Y es por qué? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y ese discernimiento, ese amor, esa misericordia de Dios inunda su corazón, inunda mi corazón, nos hace misericordiosos también. Y decimos, oh Señor, ¿por qué no puedo pedir perdón? ¿Por qué no puedo ser humilde? Y yo me acuerdo mucho en aquellos momentos en los que dice, como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Señor, una vez más voy a morir. Y muero pues. Claro, en mi egoísmo, en mi orgullo, cedo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, orar en familia, buscar la intimidad con Dios de toda la familia junta, abre las puertas, mis hermanos, abre las puertas a experimentar milagros personales, milagros familiares, revelaciones divinas, llevando a nuestros hijos a experiencias sobrenaturales que marcarán sus vidas. Hazlos partícipe, mis hermanos, de tu circunstancia, de tu problema. No sé, me parece que están reduciendo personal en la empresa. ¿Será que mi nombre está en la lista? ¿Será? Reúne a tu familia aquella noche y di, ¿saben qué? Tengo temor. Mi empresa está reduciendo personal y temo estar en esa lista. Si estoy en la lista, quiere decir porque
Dios quizás tiene una puerta más grande para abrirse, ¿verdad? Pero oremos. Padre, no quisiera, pero que se haga tu voluntad. Y si es mejor para mí que yo salga de esa empresa, es porque me estás cuidando y me abrirás una mejor oportunidad. Pero tus hijos son partícipes y estás en la lista de los despedidos y te despiden. Ay, papá, oramos y te despidieron. Pero deja a Dios trabajar. Más allá, Dios abrirá las puertas más grandes para ti y dirán: hijito, ¿han visto lo que Dios ha hecho? Demos gracias a Dios ahora. Es lo que yo les digo siempre a mis hijos. Papá, mira, ¿saben qué le pasó a nuestro hijo hace poco? Él pidió un monto. Ha cambiado de trabajo. Él pidió un monto siempre te piden, ¿no? ¿Qué sueldito quiere ganar, ¿no? ¿Qué pretensión salarial desea? Y él dijo un monto. Y era un montazo. Mis hermanos, hemos orado, por supuesto que hemos orado. Por supuesto que mi hijo, gracias a Dios, sabe orar. Clama al Señor, es un siervo de Dios y alabo al Señor por eso y echo por tierra toda la intención del enemigo de avergonzar a mi hijo, a mi familia, en el nombre de Jesús. Mi hermano, ¿dónde has visto? Ya. ¿Cuánto quieres ganar, hermana? 10,000. Ya, digamos, pongamos un número. Yo quiero ganar 10,000. Oramos todo y la empresa le dice: te voy a dar 15,000. ¿Dónde se ve eso? A veces la empresa te dice: tenía presupuestado 15,000, pero me pidió 10, me ahorro 5, pues no ve. O sea, ¿qué empresa no quiere quedarse con más dividendos? No, mis hermanos. Pidió un monto y la empresa dijo: te vamos a dar más. Mis hermanos, me llama mi hijo y me dice: papá, no vas a creer. Claro que lo voy a creer, pues le digo, porque está Dios ahí. Dime, cuéntame, ¿qué pasó? Porque ya lo sentí que tenía una noticia buena. Sucedió esto. Lo primero que le pregunté: ¿ya agradeciste a Dios? Sí, papá, ya me puse de rodillas y agradecí a Dios. Tiene una novia. Ya somos la segunda persona que nos enteramos del asunto. ¿Me entiendes? Entonces, vas a ver cosas maravillosas pasar en tu vida y en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento. Cosas locas. Mis hermanos, cuarto punto: perdón y reconciliación. En todo hogar surgen conflictos. Todo hogar. Pero el modelo de Dios nos enseña a perdonar y restaurar relaciones. Dice Colosenses 3:13. Veamos: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Qué calibre de pecado teníamos o tenemos todavía, mis hermanos? Y Jesús murió por nosotros. Así que ustedes deben perdonar a otros. El perdón, mis hermanos, es la llave que mantiene la unidad y evita que el resentimiento destruya los lazos familiares. Pero claro, algunos son vivos también para usar versículos bíblicos y decir: ¿viste? Yo hice una barbaridad, una barrabasada, pero dice la palabra que ustedes deben perdonar a otros. No, está bien. Perdonamos, ¿cierto? Ahorita mismo estamos predicando de que el perdón es la llave de la unidad, es la llave para que el resentimiento no destruya nuestros lazos familiares. Pero hay veces que hay errores, mis hermanos, que destruyen hogares. Hay decisiones muy graves que inevitablemente hasta Cristo mismo estuvo de acuerdo con el divorcio. Entonces, perdonamos, pero no estamos obligados a vivir con aquella persona. Vamos a vivir sin resentimientos, pero la explosión atómica que causó dentro del matrimonio destruyó muchas cosas. Y entre las principales, la confianza. Y si yo no tengo confianza en mi esposa, no vale nada.
Mucho más importante es el arrepentimiento para no cometer la falta nuevamente. Porque pedimos perdón y somos consecutivos en hacer lo mismo cada vez y volvemos a pedir perdón y hacemos. No digo que no debemos perdonar, pero debe haber un esfuerzo, debe haber un fruto del arrepentimiento. ¿Qué es qué? Un cambio. Como dice Segunda de Crónicas, ¿verdad? 7:4. Si mi pueblo se arrepintiera, mirare mi rostro, ¿cierto? Se aparte del pecado, ¿ve? Hay arrepentimiento, pero se aparta del pecado, yo iré para perdonarlo y sanaré su tierra, ¿cierto? Entonces, últimamente, mis hermanos, y esto lo escribí y se los quiero leer porque, Señor, quiero que esté plasmado aquí. Y es una expresión personal. Últimamente he estado reflexionando sobre el papel fundamental que tiene el hogar en nuestra sociedad. Y quizá por eso es que hay varias prédicas sobre esta área. El papel fundamental que tiene el hogar en nuestra sociedad, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Mis hermanos, queremos tener un presidente que nos solucione todos estos problemas que estamos viviendo, ¿verdad? Pero ¿se han dado cuenta? Es solo para ponerles algo sobre la mesa. No estoy diciendo por quién van a votar, nada. ¿Saben ustedes que todos los candidatos están de acuerdo con la unión gay? ¿Saben eso? Todos, sin excepción. ¿Estás pensando votar por Samuel? Está de acuerdo con los gays. ¿Estás queriendo votar por Tuto? Está de acuerdo con los gays. ¿Quieres votar por Manfred? Está de acuerdo con los gays. ¿Quieres votar por Andrónico por último? Está de acuerdo con eso. ¿Te das cuenta? Solo lo pongo en tus manos. Solo lo pongo en tus manos. Entonces, queremos tener buenos gobernantes. Mis hermanos, nuestras familias deben ser las canteras donde salgan nuestros gobernantes. Debe ser el lugar donde formemos niños, adolescentes, jóvenes, hombres maduros, generación inconmovibles, basados en la palabra del Señor, donde no tengan que decir soy cristiano, sino que su testimonio de honestidad, de responsabilidad, muestre que tiene un Dios diferente al mundo. Así debemos hacer de nuestros hijos. Porque estamos acostumbrados los cristianos de decir donde vamos, ay, soy cristiano, y tu testimonio es una barbaridad. Y por eso el mundo dice, ay, estos aleluya, hablan nomás. Claro, porque hay mucha gente que debemos callar la boca y nuestro testimonio debe ser la evangelización. Somos muy habladores y hacemos cosas peores que el mundo. No hables. Da testimonio de que Cristo vive en ti y vas a ver cómo vas a evangelizar. Enseña a tus hijos que sean honestos, que sean disciplinados, que sean respetuosos, que honren a su padre y a su madre. ¿Has visto? Y todo les irá bien. Ahí está. Esa es la fórmula. Mis hermanos, lamento mucho ver tantos hogares que se derrumban frente a todos. Nuestra cultura mundana está destruyendo. Nos llamamos cristianos, pero vivimos una cultura mundana. ¿De qué sirve que nos llamemos cristianos si nuestro testimonio es otro? Está destruyendo la unidad más fundamental de la sociedad, el hogar. Los hogares de gran intimidad con Dios son los hogares fuertes y sanos. Y son la única esperanza para la supervivencia de un hogar bajo el modelo de Dios. Nosotros tenemos que cuidar nuestra cantera, nuestra mina. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y vamos a arreglar cuentas de cómo los hemos criado. El hogar, mis hermanos, es el laboratorio. Me acordé ahí, mi hija anda en laboratorios, ahí me acordé, sí, es un laboratorio. Ahí está ella creando células, no sé qué cosas. Y es ahí donde nosotros debemos crear gente que brille y que sea sal y luz donde sea que vaya. El hogar es nuestro laboratorio, es nuestra cantera, es nuestra mina, es la casa
cámara de incubación para las próximas generaciones de nuestra familia. La identidad de nuestra cultura de reino, mis hermanos. Nosotros no tenemos la cultura del mundo, tenemos una cultura que estamos aprendiendo a vivir, la que se llama cultura del reino. Eso se encuentra en el carácter de nuestros hogares. Nosotros implementamos, Dios es el constructor, nosotros los instrumentos, ese carácter del reino de Dios. Uno de los factores más dañinos, escúchame esto, uno de los factores más dañinos en el fracaso y desmoronamiento de nuestros hogares es la infidelidad, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio que no es autorizada por Dios. Es impresionante. Vemos familias, matrimonios destruirse. Lo que es peor, los padres, lo que es peor, mis hermanos, escucha esto, porque de verdad escribía yo esto y decía, eso es así, Señor. Los padres pasan su conducta pecaminosa a sus hijos por causa de la maldición generacional. ¿Qué tal? Es decir, nuestros hijos también es muy probable que vivan la fornicación y la infidelidad. Y tus hijos no son tus hijos. Pero tú estás dando como herencia que tus hijos sean como tú. Mis hermanos, esto es serio. Esto es muy serio. El ciclo continúa generación tras generación. Estos pecados de inmoralidad traen consecuencias terribles, terribles. Entonces, ¿qué sucede con un hogar donde no hay temor de Dios? Donde se involucran en la inmoralidad sexual fuera del matrimonio y rechazan el modelo de Dios. No hay nada más que caos y fracaso. Hogares heridos, dañados, que no son capaces de apoyar y fortalecer la integridad moral. No son capaces, no tienen autoridad moral. ¿Qué le va a enseñar un padre infiel de fidelidad a su hijo? ¿Qué le va a enseñar si enseñamos lo que sabemos y lo que hacemos? Un arrepentimiento verdadero y profundo, abandonando el pecado, y un perdón lleno de amor pueden ser capaces de restaurar un daño tan grande como esto. Aún así, no es fácil. La iglesia del Señor, mis hermanos, se ve profundamente afectada por el desmoronamiento y destrucción de hogares, porque la iglesia debería estar formada por hogares con el modelo de Dios. En cambio, los hogares que mantienen aquella fortaleza espiritual bajo el modelo de Dios tienen un tremendo poder para criar hijos fuertes, para criar hijos fieles, y que a la larga pueden convertirse en cristianos fuertes, fieles a su cónyuge cuando sean adultos. Porque eso es lo que has sembrado. ¿Qué vas a cosechar? Lo que sembraste, pues. Un hogar edificado con la sabiduría y el modelo de Dios, seguro, con la sabiduría, el modelo de Dios, seguro producirá hijos cristianos fuertes y fieles. Ellos sí son una bendición para la iglesia del Señor. Tales almas fortalecen a la iglesia. Estos son el tipo de hogares que producen líderes que servirán en muchas funciones vitales en la iglesia, ¿verdad? Mis hermanos, los hogares están sufriendo y esta área es muy complicada. Papás, debemos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Dice Deuteronomio 6 al 9. Debes comprometerte, está hablando a los papás, debes comprometerte con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Lee el capítulo 5 o 6 de Deuteronomio, mi hermano. Vamos adelante.
Repíteselos a tus hijos. Somos nosotros los evangelizadores de nuestros hijos. Somos nosotros los discipuladores. La iglesia nos ayuda. Tenemos una cantidad de cursos maravillosos de discipulado. Son los ads, los adicionales a lo que tú y yo hacemos en nuestro hogar. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tú eres el evangelizador de tu hogar. Vamos adelante. Átalos a tus manos, los mandamientos. Quiere decir que nunca te separes de ellos. Y llévalos sobre la frente como un recordatorio. La sociedad judía hacía esto de manera literal, ¿verdad? El mensaje espiritual que nosotros tomamos a esto es que, mi hermano, papá, mamá, ¿conoces lo que Dios quiere que cumplamos? ¿Qué voy a enseñar si no conozco? Entonces debo instruirme, debo conocer. Y es ahí donde tienes que esmerarte, papá, mamá, para enseñar a tus hijos lo que Dios nos manda a hacerlo con todo nuestro ser. Porque esos hijos no son nuestros, son de Dios. Pertenecen al Señor, dice la palabra. Mis hermanos, verso 9. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué te dice eso? Publica la palabra del Señor. ¿Qué tienes ahí colgado en las paredes de tu casa? Mi hermano, saca esos calendarios quizá que no tienen motivo de estar y pon un verso bíblico, consigue versos bíblicos. Pon ahí que tus hijos al entrar vean ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Listo. ¿Por qué compras Coca-Cola? Porque donde das la vuelta a la mirada, dile es Coca-Cola, mi hermano. Es el marketing para la visión, lo que te entra, dice que los ojos son la luz del alma. Metámosle como la Coca-Cola a nosotros, metámosle versículos bíblicos a nuestros hijos en nuestro hogar, colguemos las paredes. ¿Qué dice aquí? Amado, salvo, sanado, escogido, mira, perdonado. Qué mensajes maravillosos. Todo esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso debemos leer en nuestro hogar. Soy salvo, soy amado. ¿Por quién? Por mi Señor. ¿Te das cuenta? En tu casa pon esas cosas. No quiero que descuelgues a la Gioconda, ¿no? Pero aumenta cuadritos. Mis hermanos, queridos papás, mamás, queridos jóvenes y adolescentes, quiero dejar claro que yo, José Luis Panoso Gorriti y la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacio, como responsable espiritual de esta congregación, de verdad, junto con mi esposa, te lo tengo que aclarar. Vuelvo a repetir para que llamar tu atención. Queridos hermanos y hermanas, así está escrito. Queridos papás, mamás, queridos jóvenes y adolescentes, quiero dejar claro que yo, José Luis, como responsable espiritual de esta congregación, junto con mi esposa Janet, no estamos de acuerdo con el enamoramiento de nuestros adolescentes por ninguna circunstancia, porque no es tiempo correcto. Si alguno de los padres permite esto entre sus hijos, deben tener claro que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Me entienden? No estamos de acuerdo. Todo tiene un tiempo, dice el Señor. Y nuestros adolescentes, nadie duda que están con sus hormonas ahí totalmente en todo lado. Los respetamos, los amamos a nuestros hijos adolescentes, pero debemos enseñarles, papás, mamás, que no es el tiempo de enamorar. No lo es. Debemos ser prudentes y debemos saber esperar. ¿Cuánto tiempo le hizo esperar a Abraham Dios para darle el hijo prometido? ¿Cuánto tiempo? Búsquenlo en casa. Búsquenlo en casa.
¿Cuándo le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y cuándo se lo dio? Y por eso hasta Sara estuvo involucrada ahí. Ay, creo que el hijo no viene de mí. Toma, Agar, haz un hijo con ella. Y ahí empezó todo, ¿no ve? ¿Por qué? Por no saber esperar. Mis hermanos, es algo que yo quería aclarar a toda la comunidad. Y adolescentes, no voy a permitir, voy a evitar en lo posible que dositos estén charlando aquícito, que más allácito, que no lo voy a permitir, jóvenes. No. En esta congregación, no. Por cuidarlos. Esto es una decisión por amor a ustedes, porque sé que el Señor tiene algo mejor para cada uno de ustedes. Lo que más queremos, queridos hermanos, y es literal, lo que más queremos, queridos hermanos y hermanas, es cuidarlos, que no se hagan daño y sufran. ¿Verdad? Querido hermano, querida hermana, vivir bajo el modelo de Dios en el hogar es un reto, pero es una gran bendición. Significa colocar a Cristo en el centro, que sea tu constructor, practicar el amor, la oración, el perdón, la enseñanza bíblica de manera diaria y constante. Así cada familia puede experimentar la paz que viene de Dios, no la que da el mundo. La gracia y la prosperidad que solo Dios puede dar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a edificar hogares que sean luz y sal en medio de la sociedad, y que nuestros hijos reflejen el corazón de Dios a todas las personas cuando los conozcan. Amén. Dale un aplauso al Señor.